Bien, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a resumirles la jornada de ayer, que fue extraordinaria en el sentido estricto del término. No fue nada ordinaria, fue verdaderamente electrizante, fue casi la puesta en escena de una nueva generación política. El señor Sánchez Pérez Castejón, candidato propuesto a la presidencia del Gobierno, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Un gobierno progresista, un gobierno europeísta y un gobierno también ecologista y feminista. Avanzar y repudiar con todas nuestras fuerzas todo intento de banalización de la violencia que sufre la mitad de la población por el hecho de ser mujer. Señorías, el empleo sufre en España de problemas estructurales que no han terminado de corregirse. Ni en épocas de bonanzas, y sin duda alguna se sufre con mayor contundencia en las épocas de crisis económica. Seguimos teniendo una elevada tasa de desempleo, en torno al 14,7%. Es verdad que es inferior a la que hemos sufrido durante estos últimos años, pero sin duda alguna es superior a la media de la Unión Europea, con un alto grado de desempleo de larga duración, que es uno de los principales objetivos y retos que tenemos durante los próximos años, pese a que estamos a niveles récords de afiliación de cotizantes a la Seguridad Social, con más de 19,5 millones de españoles y, sobre todo, españolas. El segundo reto, junto al empleo y, sin duda alguna, también la sostenibilidad del sistema público de pensiones, tiene que ver con la revolución digital, con la revolución tecnológica. Fíjense, según los datos que hace muy pocas semanas ha publicado la OCDE, un 21,7% de los empleos de nuestro país están en riesgo de automatización y, por tanto, de desaparición. Y junto a ese 21,7%, un 30,2% sufrirá una transformación radical por el avance de la tecnología. El tercer gran reto al que nos enfrentamos es el de la emergencia climática. Este no es un desafío específico de España, es un desafío del conjunto de la humanidad, pero al que nuestro país singularmente está muy expuesto. Así lo demuestran los episodios de temperaturas extremas, las sequías. Este año, por ejemplo, es un paradigma de lo que les estoy explicando, el aumento del nivel del mar o incendios tan devastadores como los que hemos sufrido recientemente. Señorías, el cuarto reto al que quiero referirme está relacionado con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La desigualdad que sufren las mujeres muestra su rostro más cruel en el machismo criminal. En 2018, casi la quinta parte de los homicidios registrados lo son por violencia de género. En apenas década y media, señorías, más de 1.000 mujeres han sido asesinadas como consecuencia de la violencia de género. 1.000 mujeres. Esta lacra tiene un nombre, se llama violencia machista, no tiene apellidos ni eufemismos, se someta o se cometa en una casa o en la jauría de una manada. La desigualdad que soportan las mujeres se expresa de muchas formas. La más visible es la participación injusta en el reparto de oportunidades, en las responsabilidades en el hogar y, sin duda alguna, también en los ingresos. Todo un despilfarro de recursos. Según las estimaciones propias del Ministerio de Economía, el Producto Interior Bruto de nuestro país crecería en un 15% más si se erradicara la brecha de género en el mercado de trabajo. El quinto reto al que quiero hacer referencia es el de la desigualdad social. Hace pocos días conocíamos una cifra a todas luces escandalosa. 8,5 millones de españoles y españolas están en situación de exclusión social. La mitad de ellos sufren una exclusión severa, es decir, tienen una vivienda insegura y una precariedad laboral continuada. Finalmente, señorías, nos enfrentamos al reto de fortalecer Europa manteniendo los valores que la fundamentan.
La idea de una Europa unida está hoy, sin duda alguna, amenazada por quienes nunca han creído en ella. La ultraderecha. España tiene que contribuir a un ideal en el que nuestra sociedad sigue creyendo con fuerza, con mucha contundencia, frente al desempleo y la precariedad, empleo digno en una economía competitiva, pensiones dignas y un sistema público sostenible. Frente al reto tecnológico, transformación digital. Frente al cambio climático, transición ecológica. Frente a la discriminación de la mujer, feminismo. Frente a la desigualdad, justicia social. Y frente a los desafíos globales, una España unida y diversa en una Europa diversa y unida. Tenemos sobre nosotros la mirada esperanzada de millones de compatriotas. Nos corresponde trabajar para culminar un acuerdo y después tenemos la posibilidad de sacar adelante todo aquello en lo que coincidimos, todo aquello en lo que nos une. Y lo que nos une se resume en muy pocas palabras, señorías. Lo que nos une es la promesa de la izquierda, un progreso ecológicamente sostenible y la distribución justa de ese progreso. O si lo prefieren de otra manera, una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales en armonía con la naturaleza. Señor candidato a la presidencia del Gobierno, señor Sánchez, 2 horas de discurso. 2 horas de discurso para no decir nada, bueno, o casi nada. Para decir que su Gobierno puede ser una oportunidad histórica de consecuencias imprevisibles, al amparo casi de lo que decía la señora Pajín sobre esa conjunción planetaria en la que iban a coincidir el señor Zapatero y el señor Obama. O para decir que va a conseguir la armonía del hombre y la mujer con la naturaleza. Eso sí, con un remix parecido al que también decía el señor Rodríguez Zapatero, con eso de la tierra es del viento. Pero 2 horas sin ver el elefante en la habitación, sin ver el gran elefante morado con un gran lazo amarillo que está en el medio del hemiciclo y al que a usted no se ha referido en ningún momento, como si no existiera, en 2 horas. No se ha referido usted ni a Podemos y no se ha referido tampoco a los socios independentistas. Es decir, mejor dicho, les ha despachado con una traca final, una especie de bises después de la verbena, para ver si, aún así, conseguía su trato de favor. Mezclaba grandes éxitos con algunos temas autóctonos. Empezaba con la importancia de China, he tomado nota aquí, la solución pactada en Venezuela, qué mezquina equidistancia, la descomposición, o decía usted, la desamortización de la ley Mordaza, lo cual ya es un clásico, la radiotelevisión española, para ver si le hacía ojitos a su posible socio, que se ve que le gusta, e incluso el bienestar animal, por eso de sus confluencias. Rematando, por supuesto, con la habitual apelación a la guerra civil, 80 años después de haber dicho en esta Cámara que la transición española había sido ejemplar, lo cual no deja de ser, en cierto sentido, algo contradictorio. Yo voy a intentar adaptarme a esta interpretación de sus palabras antes de escuchar al señor Iglesias, que espero que dé más datos, incluso en menos tiempo, con 5 preguntas bastante generales. El primero es, señor Sánchez, ¿qué ha venido a hacer aquí? Sinceramente, ¿qué ha venido a hacer aquí? Ha tenido 85 días, es decir, ha tenido usted 12 semanas, 3 meses, jugando al gato y al ratón, no solo con esta Cámara, también con todos los españoles. Y tenemos una sensación de no saber si usted quiere ser realmente presidente del Gobierno. En definitiva, viene usted aquí a decir que le hagamos presidente por nuestro bien. O bueno, por el de la armonía de la naturaleza humana, me imagino también. Como si este acto fuera un acto más de convalidación de uno de sus decretos. Es decir, como si fuera la pedrea de la instrumentalización de las instituciones del Estado con la que usted ha marcado su trayectoria como presidente del Gobierno. Por tanto, la primera pregunta era ¿qué había venido a hacer usted aquí? La segunda es, señor Sánchez, ¿quién es usted realmente? ¿Quién es usted? No lo digo por la versión de disociación de personalidad que hizo célebre a su vicepresidenta del Gobierno, porque es que lleva tantas metamorfosis que ya no sabemos si la persona que ha subido a esta tribuna estaba en fase de crisálida o ya de mariposa. No sabemos exactamente si estamos en la fase del no es no o el sí porque sí.
porque son precisamente esos dos puntos, esos dos hitos, lo que jalonan su carrera política. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Casado, me alegra volver a oírle de nuevo. Ha estado usted un tiempo, desde el pasado 28 de abril, sin prodigarse mucho por los medios de comunicación, hablando más bien poco, pero, señor Casado, lo que veo es que continúa usted equivocándose mucho. Mucho. Mire, ustedes plantearon las elecciones generales del pasado 28 de abril como una suerte de plebiscito, una suerte de referéndum. Había que echar al malvado Sánchez y, por tanto, había que echar al malvado Partido Socialista de la Administración General del Estado, del Gobierno de España. Le dijeron eso, esa fue la propuesta que hicieron en su programa electoral y en su campaña electoral a la ciudadanía española, y yo creo que la ciudadanía española fue bastante clara, bastante rotunda en qué es lo que quieren para España durante los próximos 4 años, y es un gobierno progresista, un gobierno liderado por el Partido Socialista y donde el Partido Popular, pues efectivamente, pasaba a la oposición. Por tanto, es verdad que usted viene aquí, habla como si no hubieran pasado las elecciones del 28 de abril, tampoco las del 26 de mayo, con los mismos argumentos del 27 de abril o incluso también con los mismos argumentos desde que usted hace un año fue elegido presidente del Partido Popular y, en consecuencia, líder de la oposición. Pero después del 28 de abril, señor Casado, usted solamente tiene dos opciones. Tiene dos opciones, o gobierno sí o gobierno no. Tiene la opción de que haya una legislatura o bloqueo, estabilidad o elecciones. Ahí es donde usted tiene que mojarse, tiene que decidir qué es lo que quiere hacer, señor Casado. ¿Cuántos diputados están en representación del País Vasco, del Partido Popular? Que levante la mano alguno. No, yo sé que... No. Era una pregunta retórica, señorías. Ya sabemos que tenemos al señor Maroto por el Senado en representación de la Cámara Territorial de Castilla y León. Cero. Señor Casado, 0 diputados elegidos por la sociedad vasca en representación del Partido Popular en las últimas elecciones del 28 de abril. Y una diputada por Cataluña, la señora Álvarez de Toledo, que anda por ahí. De 40 y tantos diputados, solamente uno. ¿Qué le quiero decir con esto, señor Casado? Que no solamente le están dando la espalda en Cataluña y en el País Vasco los votantes que son nacionalistas, si es que les están dando la espalda hasta los constitucionalistas en Cataluña y en el País Vasco. Y así ustedes quieren representar un proyecto de regeneración política nacional en el conjunto del país. Bueno, señor Sánchez, si nos llega a insultar un poco más, a lo mejor decidimos abstenernos. Ha estado a punto de cambiar nuestra percepción. Fíjese que yo le decía esta mañana que era imposible plantear, yo lo estuve pensando este fin de semana, era imposible plantear una intervención para su propuesta de investidura porque ya le conocemos. Usted no es una persona de fiar. Y no, pero no, de verdad, lo quiero decir sin que eso resulte ofensivo, me refiero. Me voy a explicar. No es una persona cuyos actos hayan mostrado la coherencia suficiente como para que un grupo parlamentario crea lo que hoy ha dicho, si se me entiende así mejor. ¿Pero por qué? Porque, claro, es muy difícil fiarse de que el adalid del no es no ahora diga que tenemos que abstenernos y, además, como yo decía al principio, casi coactivamente. Es que nos ha dicho es que ustedes se tienen que abstener. Oiga, si es que usted dimitió para no abstenerse, insisto, que es que se nos olvida. Después de unas segundas elecciones generales, después de ofrecerle un gobierno de coalición, que hoy nos ha oído aquí, por supuesto, ya no a nosotros, sino ni siquiera a sus supuestos socios de futuro gobierno, tampoco mostrando ningún plan, ni tampoco recordando
los puntos de acuerdo que yo sí que he recordado, que por lo menos usted podría ponderar. Oiga, yo el año pasado, cuando fui a su despacho y le ofrecí un pacto presupuestario y un pacto sobre Cataluña, algunos de mis compañeros lo hubieran podido interpretar como algo temerario o suicida. Que supuestamente aquel que se había presentado en unas primarias de un partido, de repente, a los 7 días vaya a la presidencia del Gobierno a visitar a aquel que había echado al Gobierno de ese partido por lamentar una moción de censura con las peores compañías, creo que fue algo generoso. Eso sí que era por responsabilidad. Oiga, lo que estaba pasando en Cataluña ya preveíamos, antes de que surgiera Pedralbes, que era algo muy serio. Bueno, usted lo rechazó, ni siquiera contestó. Insisto, me enteré por la televisión cuando presentó los presupuestos y luego me enteré por la declaración de Pedralbes, que es lo que a usted le fuerza a convocar elecciones. Y ahora nos dice que nos tenemos que abstener por obligación, por nuestro bien, con una amenaza de ir a elecciones, que solo sería usted el responsable de las mismas, tal y como le espetó al señor Rajoy, textualmente, y ocultando eso que le acabo de decir al principio. Y es que usted no ha hablado de Cataluña, no porque Cataluña sea una de las distintas comunidades autónomas, que es algo absolutamente de perogrullo, sino porque usted es, y lo vuelvo a decir, que a usted le ofendió mucho, es decir, cómplice, que parece que usted lo malinterpretó, pero a lo mejor es responsable si no hace nada para evitar que la ilegalidad siga acampando a sus anchas en Cataluña. Es decir, no puede usted decir que Cataluña es una comunidad autónoma más. Más nos gustaría que fuera una comunidad autónoma más. Pero es que en Cataluña se está librando ahora mismo la continuidad del sistema de la transición con el que usted empezaba su intervención. En Cataluña ahora mismo se está dilucidando si el Estado de Derecho sigue avanzando o si al final la soberanía nacional se pervierte a favor de una minoría violenta que ha incumplido la ley. Porque honestamente creo que el debate se agota, ¿no? Es decir, creo que sí, sería mucho más rico, creo, desde el punto de vista parlamentario, desde el punto de vista hasta incluso del interés de la ciudadanía, el que pudiéramos hablar precisamente de todas las cuestiones que hemos planteado en el discurso de investidura, hablar del empleo, hablar de cuál es la posición que tienen los distintos grupos parlamentarios en relación con un nuevo marco laboral, o hablar de cómo podemos sostener el sistema público de pensiones, cómo poner fin a la injusticia fiscal que se vive, como he dicho, por cierto, en mi primera intervención, por parte de algunas nuevas realidades vinculadas con el sector digital, hablar de cómo sostener nuestro estado del bienestar, de cómo poner en práctica el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de hacer política exterior de Estado, de cómo podemos contribuir como país a la construcción y al fortalecimiento de nuestro proyecto común, que es Europa. Pero antes de hablar de todo eso, y además tengo que decirle una cosa, señor Casado, más allá de, en fin, todos las descalificaciones, los improperios, hasta incluso también algún desvarío, como volver a situar a España así, como volver a situar al Partido Socialista fuera del marco constitucional, decir que este no es un partido constitucional. Bueno, en fin, yo tengo que decirle una cosa con toda humildad, señor Casado. Nosotros no discutimos el origen constitucional del Partido Popular. Por favor, no haga lo mismo con el Partido Socialista. La forma en la que nos pide la abstención es como si nosotros dijéramos que si usted quiere que haya gobierno, se abstenga usted y nos deje gobernar a nosotros con una alianza con otros partidos constitucionalistas. Usted no propone nada, usted no pacta nada, y usted simplemente viene con sus 2 horas de discurso sobre 6 cuestiones que yo no he hecho referencia a ellas porque, básicamente, menos en la económica, pues podemos estar de acuerdo en las finalidades, he dicho que son voluntaristas, pero sinceramente le tengo que decir que es la primera vez en la historia de España que un candidato a la investidura viene y después de su discurso y de 2 réplicas aún no sabemos con quién va a formar gobierno. Para mí puede ser una sorpresa, imagino que para sus futuros socios con los que lleva hablando y negociando 2 meses puede ser incluso indignante, porque conmigo no ha negociado. Conmigo, usted me ha llamado a su despacho, yo he ido, lo he hecho por responsabilidad y además, insisto, no tengo ningún inconveniente en dialogar 6 horas, 24 o 36, las que hagan falta. Es mi responsabilidad y además me gusta el diálogo político. Y respeto a su partido. Si algo le he echado en cara es que el Partido Socialista haya estado en los últimos años pactando con aquellos partidos independentistas a los que históricamente ustedes y nosotros habíamos planteado un dique de contención. Precisamente por la memoria de la transición, precisamente por la memoria de nuestros principios. Ahora bien, señor Sánchez, sus formas, que son absténganse porque sí, y además con este discurso que hemos hecho sin contar con ustedes, lo que dejan muy claro
Es lo que le decía antes. ¿Cómo nos vamos a abstener si usted a continuación empezaría a pactar con aquellos que sin ninguna necesidad ha venido pactando en los últimos años? Esto es como la fábula del alacrán y la rana. Probablemente usted tenga buenos sentimientos o buenas intenciones, pero va en su condición, señor Sánchez. Al final, aunque fuera suicida para nosotros y para usted, seguiría pactando con los independentistas porque acaba de decir que lo que ellos piden tiene sentido. O sea, la gran preocupación, señor Sánchez, es que usted acaba de decir, y es el primer presidente del Gobierno de España que lo dice en esta Cámara, que hay un conflicto político en Cataluña, que el Tribunal Constitucional se equivocó y que, por tanto, tenemos que plegarnos a los que ellos nos quieran imponer. ¿Cómo voy a abstenerme si al final estaré dando patente de corso a aquel que quiere tener una complicidad respecto a los que quieren destruir España? Usted mismo ha respondido a su pregunta. Por tanto, señor Sánchez, por eso le he hecho esas 5 cuestiones en esta intervención. No sabíamos por dónde tirar una intervención tan generalista de 2 horas sin decir qué es lo que quiere hacer, con quién lo va a hacer y para qué lo quiere hacer. No se lo he dicho con segundas ni con intentos retóricos, no. Se lo digo porque, sinceramente, no sabemos en qué registro está usted. Y usted, hasta las 3 horas y media de debate, no ha mostrado su verdadera cara. Y su verdadera cara es que tiene un proyecto de ruptura para España. Sí, sí. El proyecto... No, si lo ha dicho él. Si lo que ha dicho es que el Estatuto de Cataluña se tiene que rehacer porque el Tribunal Constitucional lo había modificado. Es decir, que estamos dando carta de soberanía a una minoría en Cataluña que está fuera de la legalidad desde hace ya demasiados años. Por eso, no pretenda que seamos cómplices de esa decisión, de esa libre decisión. Nadie se la impone, señor Sánchez. Nadie le impone que usted haya venido aquí a cortejar o a no citar a los independentistas. Podría haber venido aquí a intentar plantear un punto común con otros partidos constitucionalistas. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque va en su condición, señor Sánchez. Y por eso no podemos facilitar su investidura, porque esa investidura sería muy perjudicial para España. Muy bien. Puro teatro, señor Sánchez. Puro teatro. Es lo que lleva haciendo usted los últimos 3 meses desde que hubo elecciones. Mareando la perdiz, y hoy nos trae aquí un truco de los malos. Truco en la tribuna y trato en la habitación de al lado con Podemos y los separatistas. Eso es lo que nos ha traído. Un discurso impostado, un discurso de cartón piedra, a veces de cemento. Un discurso que no se cree ni usted, señor Sánchez. Un discurso para despistar a los españoles mientras en la habitación de al lado se reparte sillas con Podemos y cesiones a los golpistas. Eso es lo que nos ha traído usted aquí. ¿Y quiere que hablemos de ese discurso impostado que no se cree usted? ¿Quiere que hablemos de verdad de esa cortina de humo gigante que nos ha traído aquí a la tribuna? No. Vamos a hablar de su plan. Vamos a hablar del Plan Sánchez. Y vamos a descifrar y explicarle a los españoles qué es el Plan Sánchez. Miren, el Plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder, controlando la tele pública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole imágenes a sus socios. Eso es el Plan Sánchez. Y nosotros, señor Sánchez, ya lo advertimos cuando usted trajo aquí la moción de censura y lo vamos a seguir haciendo. Usted tiene un plan que es bueno para usted, un plan que es bueno para los enchufados del PSOE, para Tezanos, para Óscar López, para Rosa María Mateo, para los enchufados de su partido. Pero es un mal plan para las familias españolas. Tranquilos, que me quedan 28 minutos. Un mal plan para todos ustedes, señores socialistas. Un plan que le va a ir bien al señor Sánchez, pero le va a ir mal a las familias que le suban los impuestos el señor Sánchez. Un plan bueno para sus militantes, pero un plan malo para el resto de ciudadanos que van a sufrir su sectarismo. Un plan bueno para sus amigos, para sus socios, para los que quieren un indulto en una sentencia en Cataluña, pero un mal plan para los que defienden la libertad en este país. Así que, señor Sánchez, usted tiene un plan, el Plan Sánchez, y nosotros vamos a oponernos. Hacer oposición es oponerse. Y no oponerse a Sánchez ni al gobierno de Sánchez, no, mucho más. Nos vamos a oponer al modelo de España que usted quiere, que es la España sectaria, que es la España de divide y vencerás, que es la España de insultar a los constitucionalistas y lavarle la imagen a los que han apoyado un golpe de Estado en Cataluña o a los que han legitimado los atentados terroristas durante tantos años, sus socios para esta investidura. Y como les decía,
¿Cómo está haciendo este plan el señor Sánchez? Muy sencillo. Se trata de criminalizar a todo el que no tenga el carnet del PSOE. Se trata de estigmatizar a todos los constitucionalistas que hemos defendido la libertad, la igualdad y la Constitución durante muchos años. Y lavarle la imagen a Otegi en la televisión pública. Y pactar con los separatistas la Diputación de Barcelona. Y quitarle el gobierno a Ciudadanos y a UPN en Navarra para pactarlo con Bildu, con los nacionalistas. Ese es el plan. El plan se trata de estigmatizar a media España. Porque hemos descubierto, señor Sánchez, que según usted hay 20 o 30 millones de fascistas en España. Porque cada vez que alguien discrepa de su plan, fascista. Que vas a defender el orgullo y eres de Ciudadanos o de otro partido y no eres socialista, fascista. Que vas al 8M y no eres del PSOE, fascista. Sí. Que te opones a los presupuestos de Sánchez, fascista. Que te opones al programa electoral de Sánchez, fascista. ¿Sabe qué pasa, señor Sánchez? Que es usted el que necesita que haya muchos fascistas en España. Es usted el que alimenta el odio y el enfrentamiento entre españoles. Es usted, con su plan, el que sabe que si los españoles moderados se dan la mano, usted no es presidente. Sabe que si los españoles se moderan y no se van a los extremos, usted no gobierna. Pero usted prefiere dividir y vencer. Usted prefiere tratar a los votantes de Ciudadanos o del Partido Popular y estigmatizarlos cuando siempre nos habíamos puesto de acuerdo para defender la Constitución. Usted prefiere pactar con los que no quieren el 155 que los que queremos que se aplique la Constitución en Cataluña. Usted prefiere pactar con los que quieren quitar el gobierno de Navarra, los constitucionalistas, que con los constitucionalistas que podemos gobernar en Navarra. Por tanto, señor Sánchez, y a todos los españoles que nos ven, el señor Sánchez nadie le ha empujado a pactar en Navarra con Bildu, se ha tirado en plancha. Al señor Sánchez ¿Quién ha empujado al señor Sánchez a pactar con los nacionalistas en Baleares? Nadie. Él se ha tirado a la piscina con ellos. Le gusta hablar de països catalans en vez de comunidades autónomas. ¿Quién le ha obligado a usted a pactar con Puigdemont y Torra en la Diputación de Barcelona? Nadie. Se ha tirado usted de cabeza. O sea, nos quiere hacer ver a todos los españoles que el señor Sánchez tiene un plan hace un año y la culpa es del resto de mortales. No, no. La culpa de su plan es suyo y solamente suyo. El responsable de ese plan sectario y de división y enfrentamiento es suyo. Y por eso hay que oponerse al plan Sánchez. Hay que oponerse al plan Sánchez. Sí, ríase, pero a los españoles que les tiene usted sectarizados y enfrentados no les hace ni gracia, señor Sánchez. Usted se ríe de las familias a las que le van a subir los impuestos. Ríase usted de los ciudadanos que tienen que vivir en Cataluña bajo el yugo nacionalista. Ríase usted del juez Llarena, que le hacen pintadas en su casa, mientras usted le quiere dar la justicia al señor Torra. A mí no me hace ni gracia. No me hace ninguna gracia, aunque a usted sí que le hace gracia. Así que aquí se trata de criminalizar a los moderados y aplaudir a los radicales. Se trata de criminalizar a los constitucionalistas y pactar con los que quieren liquidar España. Y la pregunta es, ¿y con quién piensa llevar a cabo este plan, el plan Sánchez? Pues con su banda. Menuda banda. Con Otegi brindando, con los nacionalistas en Navarra, con los de MES en Baleares, con los nacionalistas en la Comunidad Valenciana, con Podemos llevando la economía de España. Esos son sus socios de la banda. Tiene un plan y tiene una banda. Y la pregunta es, ¿la banda se ha juntado para esta investidura? En el cuarto de aquí al lado también. Pero la banda lleva operando tiempo. Es una banda que lleva operando tiempo porque usted gobierna en el País Vasco en un bipartito con el Partido Nacionalista. Nadie le empujó a pactar con los nacionalistas del País Vasco. ¿Lo hizo usted? Nadie le empujó. Y usted gobierna en Baleares con los nacionalistas porque usted quiere, no porque los constitucionalistas le hayamos obligado. ¿Por qué pactó usted la Diputación de Barcelona con Torra en vez de con los constitucionalistas? Porque usted tiene de socios de la banda al señor Torra y su compañía. Así que hay un plan, el plan Sánchez, hay una banda, los que quieren liquidar España o los que no creen en la economía de mercado o en el libre comercio, y ese plan es el que usted nos trae hoy aquí. Por tanto, es mucho más importante votar hoy en contra de ese plan que votar incluso de un gobierno Sánchez. Porque ese plan es un plan para una década. Le hemos pillado, señor Sánchez. Usted, cuando llegó a la moción de censura, no lo hizo por la corrupción. ¿Sabe por qué no lo hizo por la corrupción? Porque le voy a hacer una pregunta ahora que si me la contesta me callo. Si usted dice que el problema de la moción de censura fue un caso de corrupción del Partido Popular, ¿usted va a dimitir si hay condena por los SERE al Partido Socialista? ¿Sí o no? ¿Va a dimitir? ¿Sí o no? Contésteme. Claro. Si usted se sube a esta tribuna y dice dimitiré si condenan a mi partido por los SERE, pues entonces empezaremos a creerle.
Pero si usted no se compromete, que se lo pregunté en 2 debates electorales ante 18 millones de españoles, salvo que usted haya rectificado, oiga, si usted sube a esta tribuna y dice yo dimito si hay sentencia o seré condenatoria, entonces empezaremos a creerle. Pero mientras, yo creo que usted tiene un plan desde que montó la moción de censura, que es llegar al poder, perpetuarse y criminalizar a los rivales políticos. Y yo no quiero una España, señor Sánchez, donde se criminalice a quien piensa distinto. No la quiero. Yo no quiero una España con socios de una banda que quiere liquidar mi país y criminalizando a los que, peor o mejor, con proyectos distintos quieren defender la unidad y la igualdad entre españoles. Y la pregunta también es ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo está en marcha este plan? ¿Se está negociando aquí en la habitación de al lado, que también, la habitación del pánico? ¿Se está negociando aquí al lado ese plan mientras me he traído aquí la cortina de humo? Sí, pánico para muchos españoles, que nos da pánico, que nos suban los impuestos, que concedan indultos, pánico para muchos españoles. Esa es la habitación del pánico para muchos españoles. Bueno, pues, ¿desde cuándo se está ejecutando? ¿Es nuevo? No. Desde que usted gobierna con los nacionalistas en el País Vasco, desde que usted en Navarra pretende que no gobernemos los constitucionalistas, desde sus gobiernos en Cataluña, en algunos ayuntamientos o en la Diputación con los nacionalistas y separatistas, desde que usted gobierna Baleares con los nacionalistas o en la Comunidad Valenciana. Viene de largo, señor Sánchez. Usted llegó al poder con los nacionalistas y con los populistas y quiere seguir gobernando. Sí, señor Sánchez, usted ha perpetrado ese plan con una banda, pero tengo una mala noticia para usted. Usted quiere que no haya oposición en este Parlamento, pero va a haber oposición, por lo menos por parte de Ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Bueno, nos ha quedado claro, señor Rivera. Nos ha quedado claro y, en fin, he entendido el mensaje. El tercer elemento que me llama la atención de su propuesta es que revela algo muy evidente. Si usted querría cambiar la Constitución para que con el 28% de los votos pudiera formar un gobierno de partido único, eso revela que usted no quiere o no querría hacer un acuerdo de gobierno con nosotros. Que si usted está negociando un acuerdo integral de gobierno con nosotros es porque no le queda más remedio. Disimule un poco, porque como estrategia de negociación, cuando no hemos llegado a un acuerdo, no parece lo más sensato ni lo más recomendable. Al mismo tiempo, me llama la atención que cuando todavía no hemos negociado un acuerdo de gobierno, usted insista en pedirle la abstención al Partido Popular y a Ciudadanos. Le pido, por favor, que no se la pida también a Vox cuando intervenga el señor Abascal. Señorías, buenas tardes. Buena tarde. Es la primera vez que tomo la palabra en esta tribuna y quería empezar agradeciendo a todas las mujeres y todos los hombres que nos han abierto camino. A las mujeres que levantaron un espejo incómodo para que fuéramos conscientes de nuestros privilegios. A los jóvenes que salieron a la calle a defender el futuro de nuestro planeta. A nuestra gente mayor que ganaron para nosotros derechos que ahora algunos quieren arrebatarnos. Estamos orgullosos de toda esa gente. Forman parte de nuestro ADN. No olvidemos nunca quiénes somos y de dónde venimos. Y nosotros venimos de lejos, pero también de una experiencia cercana de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona. Y ahí demostramos que sí se puede gobernar de otra forma. Y también aprendimos 3 reglas básicas que hoy aquí han brillado por su ausencia. La primera, sentido del momento histórico y, por tanto, de la oportunidad. Segunda, sentido de la responsabilidad y, por tanto, de la gestión de las propias contradicciones. Tercera, sentido de la institucionalidad y, por tanto, que uno se presenta a las elecciones con un partido, pero luego debe gobernar para todos y para todas. Y eso significa pactar con la diferencia también. Desde la humilde experiencia de ese gobierno, del gobierno de la capital de Cataluña, la segunda ciudad del Estado, permítanme que le agradezca a Pablo Iglesias haber estado a la altura de todos esos principios. Y desde el respeto que le tenemos a las siglas que usted representa, el partido de Indalecio Prieto, de tantos luchadores antifascistas y republicanos, permítame que le recuerde 3 realidades y le plantee un reto. Primero,
que sin los votos de Cataluña hoy no estaría usted, estaría el trío de Colón. Ya hemos visto hoy lo que es el trío de Colón. Bueno, aún nos falta Vox, que después de las intervenciones del PP y Ciudadanos no sé qué tienen que hacer, igual tienen que sacar las pistolas. 2. Que igual que no se puede gobernar Cataluña con 4 tópicos sobre España, tampoco se puede gobernar España sin entender Cataluña. 3. Y eso significa que cuando nos entendemos, cuando las fuerzas progresistas españolas se entienden con las fuerzas catalanistas, España avanza. España avanza en derechos y en democracia. Siempre ha sido así a lo largo de la historia. Fue así en el Pacto de San Sebastián de nuestros abuelos y nuestras abuelas, que dio luz a la República. Y lo decía Lluís Companys. Companys decía: Cataluña no puede avanzar si España no avanza. Lección para los independentistas. Pero también decía: España no puede avanzar sin Cataluña. Necesitamos un marco de convivencia plurinacional, libremente acordado, y eso le debería sonar, porque es lo que defendían los socialistas catalanes durante la República, durante el franquismo. Es lo que defendía Anselmo Claretero en la transición, o Maragall desde la Generalitat. Y eso es lo que se rompió con la imposición de un estatuto que nadie había votado. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, el 28 de abril mucha gente votó con esperanza, pero también, ¿por qué no decirlo?, con miedo de que pudiera triunfar una España oscura, una España reaccionaria, una España que es el eco de la España Menéndez-pelayista, homogénea e intolerante. Vamos a ver, yo en mi intervención, señorías, he hablado de distintos pactos de Estado. He hablado de transición ecológica, he hablado de pacto de Estado de violencia de género, he hablado de la reforma educativa, he hablado también de una nueva ley de universidades, he hablado de una reforma fiscal, he hablado de la reconstrucción del Estado del bienestar, he hablado de la dependencia, he hablado de la sanidad, he hablado en definitiva, he hablado de todo aquello que nos puede unir a dos fuerzas políticas de izquierdas como es la suya y la mía, o la que, honestamente, los 123 escaños que están aquí representados materializamos. Es verdad que he hablado en mi primera intervención de la necesidad de reformar el artículo 199 de la Constitución, 99, mejor dicho, de la Constitución, y creo que es bastante claro el porqué, dado las razones en mi primer turno de palabra, ¿no? Y es que no tiene mucho sentido que, por ejemplo, el 15 de junio todos seamos muy conscientes, estemos convocados en cada uno de los plenos de los ayuntamientos de este país a elegir el gobierno municipal y se sepa que el 15 de junio el gobierno municipal es constituido, con una fórmula que puede ser distinta y que no es antagónica al entendimiento, al diálogo y a la negociación y al acuerdo que pueda haber entre distintas formaciones. Así ocurre en los gobiernos municipales, como ustedes saben bien. Por ejemplo, si no hay una mayoría absoluta, pues evidentemente quien gobierna es la lista más votada. Mire, a propósito de la reforma del artículo 99, lo que falla no es el artículo 99, lo que falla no es la Constitución española, lo que falla no son las reglas del juego, lo que falla es una incapacidad para lograr acuerdos. Tiene poco sentido que después de que, tras 3 meses de parálisis, un candidato no logre tener los apoyos suficientes para una investidura, diga, pues cambiamos la Constitución. Señor Sánchez, en muchos gobiernos autonómicos, varones de su partido han llegado a acuerdos con otras formaciones políticas, como la nuestra. Insisto, es poco serio y poco respetuoso con la Constitución que, como resultado de su incapacidad para conseguir los apoyos en una investidura, si no me falla la memoria, usted de momento solamente ha conseguido el apoyo del Partido Regionalista de Cantabria, tengamos que modificar la Constitución porque usted no logra los apoyos suficientes para ser presidente. En un sistema parlamentario, insisto, el papel del candidato consiste no solamente en ganar las elecciones. Si no tiene mayoría absoluta, tiene que demostrar su capacidad, su audacia y su inteligencia para llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, no proponer cambiar las reglas del juego porque no consigue llegar a acuerdos. A propósito de lo que me decía sobre que no le parece serio que digamos que usted nos ofrece un papel decorativo, le voy a ser muy sincero. Ustedes dijeron que jamás compartirían con nosotros los ministerios de Estado. Es más, cuando nosotros dijimos nos gustaría un modelo como el valenciano donde todos los equipos son mixtos y que pudiera haber gente nuestra en los equipos de todos los ministerios, usted me dijo personalmente ni hablar. En ningún ministerio que encabece alguien del Partido Socialista habrá ninguna persona de Unidas Podemos. Con lo cual, ustedes asumían para sí Interior, Defensa,
Exteriores, Economía. Y cuando nosotros les planteamos, miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de Hacienda. Bueno, para desarrollar el programa que pactemos con ustedes, querríamos alguna competencia de trabajo. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de trabajo. Para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de igualdad. Ni hablar, ni una competencia de igualdad. Cuando les planteamos, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de transición ecológica. Y dijeron, ni hablar. Cuando les planteamos, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de ciencia. Y dijeron, ni hablar. Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo. Señora presidenta, señor candidato a la presidencia del Gobierno, señoras y señores diputados, permítanme, antes que nada, recordar en esta tribuna a los guardias civiles heridos hace pocos días en la valla de Melilla. Otra vez, decenas de ciudadanos extranjeros han asaltado nuestra frontera, golpeando e hiriendo a nuestros guardias y atacando nuestra soberanía. Y no es un hecho aislado, es un fenómeno repetido demasiadas veces ante la pasividad del Gobierno de ahora y también hemos de reconocerlo de los gobiernos anteriores. Señor candidato a la presidencia del Gobierno, el Grupo Parlamentario de Vox no va a apoyar su investidura. No le desvelo ningún secreto. De hecho, usted ni siquiera ha solicitado nuestro apoyo y ha excluido a Vox, así nos ahorra a todos la hipocresía, de esa ronda de consultas que mantuvo con el resto de fuerzas políticas, por cierto, más propia de una república presidencialista que de una monarquía parlamentaria. Y no nos ha extrañado, porque son ustedes los grandes arquitectos de los cordones sanitarios de los que hablaba esta misma mañana y de las políticas de apartheid, es decir, de aplicar la censura a quien se atreve a disentir de su disparatada agenda ideológica. Efectivamente, no vamos en el Grupo Parlamentario de Vox a apoyar la investidura del señor Sánchez. Y he de reconocer que algunos nos han preguntado en estos días pasados si contemplábamos una abstención patriótica, como exigía a los grupos parlamentarios de Ciudadanos y del Partido Popular el señor Sánchez hace unas horas. Yo ya respondí hace tiempo. Creo que Vox es el grupo parlamentario más lejano del proyecto que tiene el señor Sánchez para España y, de hecho, estoy también seguro de que usted se sentirá orgulloso de ello. Yo también. Nos amenaza usted, aunque no lo diga, con un Gobierno apoyado por todas las facetas del extremismo político si Ciudadanos y el Partido Popular no le apoyen. Comunistas viejos y comunistas nuevos, separatistas, proetarras, chavistas y golpistas que pretenden conformar un frente popular con dos objetivos diferentes: la ruptura de la soberanía nacional y el cambio de régimen. Y nosotros pensamos que el debate de hoy, tan programático en algunas cuestiones, son los árboles que no dejan ver el bosque de un proceso que existe en España hace mucho tiempo. Señorías, yo soy el hijo de un sencillo comerciante de Amurrio, en Álava, en el Valle de Ayala, en tierra vasca, que nos dejó hoy justo hace 2 años y que entró en política para defender a su patria amenazada por los criminales de ETA. Mi padre, Santiago Abascal Escuza, llegó a sentarse unos meses en este hemiciclo representando a los vascos que seguían en pie cuando unos caían asesinados por el odio separatista, otros huían víctimas del chantaje y del miedo, y otros más, los peores, se rendían y traicionaban. Yo les confieso que me metí en política con 18 años únicamente para defender a mi padre, que fue amenazado de muerte durante los últimos 30 años de su vida. Yo no tenía otra vocación.
Pero muy pronto comprendí que esos asesinos etarras no eran locos sedientos de sangre, o mejor dicho, no eran solo locos sedientos de sangre. Eran también criminales con un proyecto político concreto, que era el de acabar con España como nación, el de romper la convivencia entre los españoles y el de implantar una tenebrosa ideología totalitaria. Pues bien, Arnaldo Otegi, condenado por ser dirigente de esa banda de criminales y que participó en el secuestro de un embajador del Reino de España y en el intento de secuestro de un padre de la Constitución que usted reivindicaba, de Javier Rupérez y de Gabriel Cisneros, dice que usted es la mejor opción para ocupar el Gobierno. Y usted, o lo que es lo mismo, la televisión pública que dirige por persona interpuesta, corresponde al halago terrorista, invitando a Otegi a la pantalla de Radiotelevisión Española. Debería usted haberse evitado ese bochorno histórico de esa entrevista, que es una humillación más a las víctimas del terrorismo y a todos los españoles. Y deberían haberse evitado el bochorno también de llamar a Vox esa misma noche para que sirviéramos de coartada, trampa en la que, por supuesto, no caíamos. Y a propósito de esa infamia televisada, nos gustaría saber a los diputados de Vox y a millones de españoles, y yo sé que esto les sorprenderá a muchos diputados porque lo consideran cosa pasada, si este empeño de normalizar a los terroristas en la vida política y en la vida pública española es fruto de las negociaciones que el señor Zapatero mantuvo con la banda terrorista ETA. De hecho, nos gustaría conocer el contenido íntegro de esas actas de negociación que formalmente hemos pedido en esta Cámara. Creemos que los españoles tienen el derecho a conocer si el PSOE del señor Zapatero puso en marcha una hoja de ruta para blanquear la historia de ETA, legalizar sus marcas políticas, para excarcelar y conceder medidas de gracia terroristas, para entregar Navarra al separatismo vasco o para incluso promover una reforma constitucional que contemple el derecho de autodeterminación y, por lo tanto, la liquidación de la soberanía nacional. Los españoles tienen derecho a exigirle el contenido de esas actas al Gobierno y saber si el Gobierno de España, si los Gobiernos de España han tenido o tienen hipotecas con bandas terroristas, es decir, si tienen hipotecas con los enemigos de España. Y, en definitiva, tenemos que conocer si ese Frente Popular, del que usted es solo uno de los cabecillas, es el resultado de un proceso que nace a partir del 11 de marzo de 2004 y en el que confluyen dos amenazas. Una a la propia existencia de España a través de la impunidad para el separatismo catalán y la normalización de las marcas políticas de ETA, y otra amenaza al orden constitucional que anhela el cambio de régimen y que incluso pretende el derribo de la monarquía parlamentaria. De todo ese proceso, el usufructuario a corto plazo, si se mantiene en el Gobierno, será usted, señor Sánchez, pero quienes van a recoger las nueces serán los de siempre, serán los separatistas. La existencia de ese proceso es la única forma de explicar el desafío permanente de la Generalidad de Cataluña, una institución en absoluta rebeldía contra la soberanía nacional y que vuelve a gozar de una incomprensible impunidad, a pesar de que han reiterado que lo volverán a hacer. La misma impunidad que llevó al golpe de Estado de octubre de 2017 durante el Gobierno del señor Rajoy. La impunidad con la que muchos diputados que se sientan en esta Cámara, que inexplicablemente han adquirido la condición de diputados y que, en vez de acatar la Constitución como la ley exige, han jurado abiertamente combatirla en nombre de los principios, decían, delirantes del 1 de octubre. Pues bien, señor candidato, con estos aliados pretende usted ser investido presidente del Gobierno, con los amigos del condenado Otegi, con los amigos del golpista Junqueras y también con los amigos del tirano Maduro, ese sátrapa que, bien maquillado por Zapatero, ha sumido a Venezuela y a nuestros hermanos venezolanos en el caos, en la violencia, en la represión y en el hambre. Permítanos, señor Sánchez, que no le otorguemos a usted ninguna credibilidad si pretende disfrazarse de político con sentido de Estado. Y permítame también que repita en esta tribuna un aviso para sediciosos, para golpistas y para terroristas. Más allá de los pactos secretos o de las promesas que hayan recibido desde un partido o de otro a cambio de su apoyo parlamentario, abandonen ustedes toda esperanza, porque nunca lograrán sus objetivos políticos o criminales. No ha llegado España hasta aquí para que la derroten una pandilla de sediciosos, mitad corruptos y mitad fanáticos, porque no saben ustedes cuántos hijos de comerciantes y obreros y estudiantes y parados, de médicos, de jueces, de hombres del campo y de la mar se pondrán en pie olvidando cualquier diferencia cuando sientan amenazada su patria.
Si trabajas, impuesto sobre la renta; si ahorras, impuesto sobre el patrimonio; si consumes, impuesto sobre el valor añadido; si inviertes, impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados; si lo regalas, impuesto de donaciones; y si te mueres, impuesto de sucesiones. Impuestos, impuestos, impuestos con los que arruinan a la España viva, a la España que madruga, con los que arruinan a las clases medias para que con su esfuerzo sostengan el disparate autonómico, el derroche político y la orgía de las subvenciones. Es inaceptable que haya hijos que tengan que renunciar a la herencia que les dejan sus padres, a los que tanto tiempo les costó generarla, porque no pueden hacer frente a la factura fiscal que ustedes les imponen. Y es inaceptable que los pequeños y medianos empresarios estén ahogados con impuestos que subieron el señor Montoro y el señor Rajoy y que ustedes seguirán subiendo según lo que ha anunciado hoy. Impuestos, tasas, burocracias, directrices europeas, nacionales, autonómicas y municipales que están asfixiando y empobreciendo a las clases medias y más desfavorecidas, destruyendo empleo o creándolo en condiciones que hacen imposible a nuestros jóvenes desarrollar un proyecto de vida. Porque, digámoslo abiertamente, el ascensor social está quebrado en España y lo han quebrado precisamente quienes dicen trabajar por las clases desfavorecidas, a las que no han ayudado, pero sí han logrado, en cambio, arruinar a gran parte de la clase media, amenazando sistemáticamente la propiedad privada, despreciando el mérito y el esfuerzo. Como hemos visto, por cierto, hace unas semanas con Amancio Ortega, un español humilde hecho a sí mismo, al que han difamado brutalmente por crear empleo y por cometer el gravísimo delito de realizar donaciones a la sanidad pública. Esos comisariados políticos que se apropian de sectores de la población como si fueran sus legítimos representantes y se atreven a dictaminar quién puede acudir o no a una manifestación. Por cierto, llegados a este punto, aprovecho para pedirle que cese al señor Marlaska. Escuchando su vergonzosa justificación del ataque de unos energúmenos a unos diputados de esta Cámara, entiendo mejor por qué en los numerosos procesos electorales de este curso los simpatizantes y los militantes de Vox han sufrido todo tipo de insultos, de coacciones, de ataques y amenazas, como no ha tenido que padecerlos ninguna otra fuerza política de esta Cámara. Imagino que el ministro del Interior las encontraba perfectamente justificadas por el simple hecho de que no le gusta cómo pensamos ni lo que decimos. Y lo lamento. Pues bien, celebro informarle, en cambio, señor ministro, que va a seguir escuchando a esos casi 3 millones de españoles que han confiado en nuestra formación política. Uno de ellos llegó a decretar la alerta antifascista, para convertir a nuestros votantes en una especie de monstruos nazis a los que habría que exterminar, y a pocas horas se recibían agresiones en nuestras sedes. Haré una confesión de la que no estoy particularmente orgulloso. Durante un momento se me pasó por la cabeza decretar una alerta anticomunista en Galapagar. ¿Qué habría pasado, señorías? No lo sabremos. Y no lo sabremos porque nosotros, los en teoría violentos, intolerantes, xenófobos, machistas y homófobos, y todas esas lindezas que nos dedican, tenemos mucho más sentido de la responsabilidad y respetamos las leyes y la libertad de la gente. A pesar de que ustedes nos demonicen y nos señalen como enemigos de mujeres, de homosexuales y de inmigrantes. Por cierto, que un diputado comunista ha dicho que bajaríamos a esta tribuna los de Vox después de oír las supuestamente durísimas intervenciones del Partido Popular y Ciudadanos, que bajaríamos con las pistolas a esta tribuna. Y lo ha dicho segundos después de reivindicar a Indalecio Prieto, que en 1934 sacó una pistola en este hemiciclo, la martilló y amenazó al diputado Jaime Oriol. Como siempre, una doble vara de medir. Puestos a contar verdades tan evidentes como silenciadas, señorías, permítame compartir con ustedes lo que muchos españoles piensan. Las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. Los colectivos LGTBI que atacaron a los representantes de Ciudadanos no hablan en nombre de todos los homosexuales, sino de aquellos que han hecho un negocio de dinero y de poder para hablar en nombre de ellos. Las organizaciones no gubernamentales, pero siempre mantenidas por los gobiernos,
ni representan a los inmigrantes, ni los salvan en el Mediterráneo. Bien al contrario, en muchas ocasiones son la colaboración necesaria con las mafias que se lucra con el tráfico de seres humanos. Vox representa también a muchas mujeres que no piensan como ustedes. Vox representa también a muchos homosexuales que no piensan como ustedes. Vox representa también a muchos vascos y a muchos catalanes que no piensan como ustedes. Y Vox representa, en definitiva, a millones de españoles que simplemente no piensan como ustedes y que están hartos de que todos ustedes les digan cómo tienen que pensar, lo que tienen que decir y lo que tienen que hacer. No encuentran empleo o que para hacerlo tienen que aceptar condiciones de semiesclavitud que no va usted a arreglar con ese estatuto de los trabajadores que anunciaba esta mañana, porque no habrá más empleo aquí mientras nuestras industrias y nuestro campo tengan que seguir compitiendo con productos que se han hecho en otros países que no tienen condiciones laborales ni derechos laborales. Son españoles que requieren una agenda política destinada a promover la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte, porque ya nos ha avanzado usted sus planes para afrontar el envejecimiento de la población. Una ley de eutanasia. También decía que quiere una España que sea el mejor país para ser niño, desde el derecho a la educación al derecho a jugar. Le faltó decir el derecho a nacer, señor Sánchez. Son españoles que quieren un plan hidrológico nacional para que el agua de España sea de todos. Son españoles que quieren libertad para ir a los toros o para no ir, que quieren libertad para ir a cazar o para no ir, pero que no tienen que aguantar que unos fanáticos subvencionados les demonicen y les llamen asesinos. Son españoles que quieren seguir siendo españoles y gozar de libertad y de igualdad en todo el territorio que comprenden nuestras fronteras. A un particular entusiasmo por el llamado multiculturalismo, que no es otra cosa que liquidar la identidad de España introduciendo culturas remotas, con diferentes lealtades, con diferentes visiones del mundo y con diferentes y a veces abominables ideas sobre la mujer, o que ni siquiera contemplan una diferencia entre las leyes civiles y las ideas religiosas. Nosotros, a pesar de lo que ustedes dicen de nosotros, aceptamos una inmigración legal y ordenada, una inmigración orientada a las necesidades y posibilidades de nuestra economía y que atienda especialmente a la capacidad y a la voluntad del inmigrante de integrarse en nuestra cultura y de aceptar nuestras leyes. Por eso, cuando es necesaria, aceptamos especialmente la inmigración hispanoamericana para España y como posible solución para Europa. Y esto, digan ustedes lo que digan, es puro sentido común y es lo que piensan la mayoría de los españoles, incluso muchísimos de los votantes de la bancada de la izquierda. Como es de sentido común exigir que los extranjeros que cometan delitos graves o reincidan en los leves sean deportados a sus países de origen, con los que, por cierto, habrá que llegar a acuerdos para que cumplan allí su condena y para que no regresen jamás. Pues ese disparate multicultural de elegir un pueblo nuevo es lo que parecen proponer muchos aquí, cuando ya ha fracasado en toda Europa. Una Europa que, ya les adelanto, no se va a doblegar a las imposiciones de las oligarquías progres y globalistas, por mucho que demonicen a millones y a millones de europeos. En Vox, por supuesto, nos oponemos a la inmigración ilegal, esa que ustedes desde las instituciones, a pesar de lo que ha dicho esta mañana, amparan, incentivan y llaman. Y por tener esa posición, ¿qué hacen? Pues lo fácil, lo de siempre, demonizarnos, insultarnos y nos llaman xenófobos y nos llaman racistas. ¿Verdad, Ignacio? Lo vivimos a diario. Por ejemplo, cuando una repugnante violación colectiva es cometida por españoles, conocemos hasta los detalles más triviales y personales de los autores. Se convocan grandes manifestaciones y se multiplican los titulares. Pero en las decenas de delitos semejantes, cuando sus autores son extranjeros, todo cambia. 3 violaciones colectivas se han denunciado la pasada semana, pero en estos casos se oculta descaradamente el origen nacional de los criminales y se dice que se hace para no provocar xenofobia. ¿Ustedes entienden lo que esto significa? En esta misma Cámara, diputados socialistas y comunistas amenazaron a don José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la oposición. Y días después, en un mes de julio como este, los guardaespaldas de un líder socialista fueron a casa del señor Calvo Sotelo, le sacaron y acabó asesinado. Y sin embargo, y escuche bien la señora presidenta, el pasado 13 de julio, en el aniversario de este crimen, la cuenta oficial de Twitter de esta casa prefería recordar otro acontecimiento muy importante. Frank Sinatra graba su primer disco. Les recuerdo, ya que tanto se les llena a ustedes la boca hablando de la defensa de la mujer, que fue el Partido Socialista en 1994 quien rebajó las penas de prisión para los violadores. Y dando voz a esos millones de españoles que todos los días por las calles nos dan las gracias por haber llegado hasta aquí y que no tienen vergüenza de decir ¡viva España! Señor Rivera, escucha. Es la ultraderecha.
Señor Rivera, señor Casado, escuchan lo que ha dicho su socio. Su socio en Murcia, su socio en Castilla y León, su socio en Madrid, su socio en muchas ciudades y comunidades autónomas como consecuencia de que han puesto un cordón sanitario a un partido constitucionalista como el Partido Socialista. Bueno, señor Sánchez, ¿cómo es eso de traerse la réplica preparada antes de escucharme hablar? Intolerancia, clasismo, nostalgia, y lo decían ustedes, que no toleran que nadie lleve la contraria al pensamiento progre. ¿Cuál ha sido la parte de la nostalgia? ¿Que he recordado una parte de la historia que no se puede recordar? ¿Exactamente a qué se refiere? ¿Cuál es el problema? Traía usted los papeles ya preparados y tenía que decir algo, sobre todo, para no contestarme a mí, sino para contestar a los señores del Partido Popular y de Ciudadanos. No sé si debo salir aquí a contestarle, pero lo que ha quedado claro en el día de hoy, por sus ataques a unos, por sus silencios ante otros, por sus fobias y por sus filias perfectamente identificables en el día de hoy, por el tono con unos y por el tono con otros, y por sus mentiras respecto a unos y su cariño con otros, es que usted prefiere antes a Otegi que a Ortega Lara. Un Frente Popular que con su responsabilidad amenaza la unidad nacional y que pretende un cambio de régimen que trata de llevarse por delante también la monarquía parlamentaria. Señor Sánchez, sí, con esos van a pactar, con los que quieren llevarse por delante la monarquía parlamentaria. Yo entiendo que se escandalicen porque no han oído estas cosas en la tribuna hace mucho tiempo, pero han oído cosas peores en el otro lado y no les escandalizan tanto. ¿Sabe cuál es el drama, señor Sánchez? Que a usted le echaron del PSOE porque no querían que gobernase con comunistas y separatistas. Y lo dramático es que usted va a hacerlo con el silencio completo del PSOE. Peor aún, con el aplauso del Partido Socialista Obrero Español. No nos ha pedido la abstención, nos ha ignorado totalmente y no nos ha pedido la abstención. Menos mal, casi se lo agradezco, señor Sánchez. No puedo felicitarle ni desearle suerte, pero he de decir que me apiado de su destino y que la historia le juzgue a usted lo mejor posible. Muchas gracias. Veo que el señor Sánchez reitera sus mentiras y además desconoce incluso quiénes son nuestros socios en Europa. Le informo gustosamente. Es el grupo de los conservadores y reformistas, dentro del cual está el Partido Conservador Británico. Lo digo por si tiene usted a bien informar con corrección. Y aún así le digo también que nosotros no participaremos de la demonización ni del cordón sanitario contra ningún otro grupo político europeo. Pero aunque no me haya contestado, aprovecho para despedirme de usted, diciéndole que va a encontrar en Vox durante toda esta legislatura un obstáculo insalvable para su proyecto. Sépalo usted, sépanlo sus amigos y sus aliados. Formamos parte de la generación que está llamada, que está obligada a solucionar este conflicto político y a dignificar los derechos civiles y sociales dilapidados por la derecha los últimos años. No tenemos excusa. Yo no quiero dejarle más discursos a la hemeroteca y estos días he leído un montón a nuestros hijos o a nuestros nietos. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Sean conscientes de algo, señor Sánchez y señora Iglesias. El único obstáculo a que la señora Arrimadas sea ministra del Interior, a que el señor Marcos de Quinto sea ministro de Economía, alguno ya se le está poniendo los pelos de punta, a que el señor Cantó sea ministro de Cultura y a que el señor Abascal sea ministro de Defensa, son ustedes y nosotros. Son ustedes y nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Y su oposición al diálogo y al acuerdo entre diferentes provocarían el enquistamiento de los problemas que hay que afrontar. La elección de los socios no es baladí a la hora de desarrollar políticas en una u otra dirección. Y usted debe elegir, señor candidato, porque el país no puede permitirse un gobierno satisfecho consigo mismo creyendo que es el mago de la geometría variable cuando en realidad está en el alambre. Entiendo que la situación es compleja. Entiendo que la situación es compleja, que la búsqueda de una mayoría entre la fragmentación parlamentaria es como navegar entre escollos. Sin embargo, creo sinceramente que debería mirar al horizonte contemplándolo más como una oportunidad que como un imposible. Para negociar con nosotros tienes que permitir un referéndum de independencia en Cataluña. Me encantaría, pero no. Vale, votamos no. Gora Gora Euskal Herria. Viva ETA.
Nos abstenemos. Has tratado muy mal a Canarias y ahora nos insultas diciendo que el PSOE nos ha ganado. Votamos no. Soy el hijo del PP y Ciudadanos. Votamos no. Hemos hecho un acuerdo que me ha gustado mucho. Voto sí. Te ha sudado la polla Valencia y te hemos sudado la polla nosotros. Nos abstenemos. Y le hago desde aquí una nueva propuesta. Después de escuchar su discurso he recibido el mensaje de alguien muy relevante de su partido, de una persona con mucha autoridad moral en el Partido Socialista, que me ha dicho: he escuchado el discurso de Pedro Sánchez, pídele que os ceda las competencias en políticas activas de empleo. Pues estoy haciendo la recomendación que me ha hecho alguien de su partido. Renunciamos al Ministerio de Trabajo si ustedes nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de empleo en este país. La decisión, mi grupo confederal había decidido hoy abstenerse y tenderle la mano para que en los próximos días seamos capaces de hacer lo que usted no ha querido hacer durante 3 largos meses. Y ahora viene usted y se descuelga con una última propuesta sorpresa, hablando de las políticas activas de empleo. Señor Iglesias, ¿sabe usted que las políticas activas de empleo están transferidas a las comunidades autónomas? ¿Quiere usted dirigir el Ministerio de Trabajo sin saber cuáles son las competencias del Ministerio de Trabajo? ¿Quiere usted conducir un coche sin saber siquiera dónde está el volante? Ese es el problema. Mire, en eso se resume todo, señor Iglesias. Thank you.